chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal del Rincón de Yulibri. Para el vídeo de hoy les traigo el wrap-up del mes pasado, del mes de marzo. Voy a meterme ya directo a la piscina porque he leído nada menos que 14 libros. El primero de ellos, y del que ya tienen una reseña de la semana pasada, se titula Los 7 maridos de Evelyn Hugo, escrito por Taylor Jenkins Reid. A este libro le di obviamente 5 estrellas porque me pareció una preciosidad de libro, una maravilla, y me sorprendió bastante porque no creí que me fuera a gustar. El siguiente título expresa exactamente lo que siento muchas veces en mi día a día. El título es Decir sí cuando quieres decir que no genera ansiedad. Bueno, aquí lo estamos diciendo todos. Este libro es un libro de autoayuda. Este mes decidí que quería trabajar un poco en mi salud mental, en mí misma, en mi personalidad, y bueno, encontré este libro y otro más del que les hablaré enseguida que me parecieron interesantes y que pensé que tal vez me podrían ayudar con este problemita que tengo de vez en cuando. Está escrito por María Teresa Llobet, creo que no lo he dicho, ¿vale? Le di al final 3 estrellas. No me siento muy cómoda valorando este tipo de libros porque en realidad esto es mucho más subjetivo que el resto de los libros que suelo leer. Sin embargo, creo que la base para este tipo de libros de autoayuda es que realmente te puedas ayudar, y no sentí que este libro me proporcionara herramientas o una base para entender muchas veces lo que me pasa cuando tengo un ataque de ansiedad o cuando pienso demasiado en las cosas. El siguiente libro, que va en la misma línea, se titula Fortaleza Emocional. Bueno, el título de este libro en realidad es mucho más largo. No sé qué les pasa con este género, que siempre les ponen títulos larguísimos, kilométricos a sus libros. Este libro está muy bien estructurado, yo lo recomiendo mucho. De hecho, me gustaría tenerlo de forma física, porque tal como se recomienda en el audiolibro, es importante tener un papel y un boli para poder ir anotando y haciendo ejercicios, además de ir subrayando ciertas cosas que pueden servirnos en el futuro. Tiene una buena estructura, la verdad es que después de cada capítulo incluso repiten ciertos conceptos como para hacer un breve resumen de lo que se ha hablado. Tiene muchos datos científicos y además el autor es un psicólogo y psiquiatra que ha tenido muchísimos casos y de los cuales utiliza para dar ejemplos. El siguiente libro que leí en físico y que en realidad empecé el mes anterior, en febrero, se titula En las profundidades y está escrito por Rivers Solomon. Este libro en realidad es muy cortito, no tiene ni 200 páginas, pero me costó muchísimo avanzar con él. En realidad con este hice una cosa que quería probar desde hace mucho y es otro método de lectura, teniendo el físico y el audiolibro al mismo tiempo. Está escrito en inglés, así que por supuesto que me venía bien en el sentido de la pronunciación. La verdad es que no sabría muy bien cómo hacer una sinopsis de este libro porque en un principio me ha costado muchísimo, pero muchísimo entenderlo. La protagonista de esta historia se llama Yetu. Ella pertenece a una raza de seres que viven en las profundidades del océano y que podríamos llamar sirenas. Esta raza tiene una particularidad y es que sus antepasados vivieron una experiencia traumática que en el momento en el que se nos cuenta la historia ellos ya no recuerdan, pero su grupo escoge a una persona en concreto para llevar todos esos recuerdos, toda esa historia de su raza. Yetu es en este caso nuestra historiadora, ¿vale? Es quien guarda todos esos secretos, todas esas historias, las vivencias, las bonitas y las traumáticas también. Esto es precisamente lo que hace que Yetu se sienta reacia a seguir siendo historiadora, porque esos recuerdos le hacen daño físicamente. A través de esta historia de fantasía, yo creo que la autora lo que ha querido hacer es contarnos todo lo que es el pasado de un pueblo y lo que acarrea en sus habitantes, la importancia de guardar la historia, la importancia de pertenecer a un sitio y de guardarle respeto. Ha sido una lectura bastante interesante, de hecho creo que le di una puntuación de 3 estrellas y media, pero yo creo que es más que nada porque al principio me ha costado mucho entender la historia, sigo sin entenderla del todo de hecho, así que una segunda lectura yo creo que le subirá la puntuación desde mi punto de vista. El siguiente libro es uno que me hizo llorar muchísimo, está escrito por Fredrik Backman, así que ya se pueden imaginar lo emocional que ha sido este libro. Se titula And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer. Este libro es tan corto. Yo creo que lo escuché en audiolibro en realidad y me duró unas 2 horas más o menos, puede que menos. No voy ni a intentar recordar nombres porque, ya saben, se me da fatal. La cuestión es que hablamos de un señor mayor
que está en el primer estado de Alzheimer. Ha empezado a experimentar esas pérdidas de memoria y lo que le duele más es ver que tiene una relación muy bonita con su nieto y que la va a perder poco a poco, porque va a olvidar quién es su nieto. La siguiente novela es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Lo cierto es que esta novela me ha sorprendido muchísimo. No esperaba en absoluto que me gustara y parece ser que el mes de marzo ha sido el mes de las sorpresas. Porque así como me pasó con Los 7 maridos de Evelyn Hugo, me pasó también con esta otra novela. En un principio, este libro me recordó a 1984 de George Orwell. Recuerdo que ese libro no me gustó en absoluto, me dio muy mala sensación. Sin embargo, este ha sido una cosa diferente. Es verdad que tiene también ese punto de un mundo posapocalíptico, o un mundo distópico, mejor decir, en el que suceden cosas desagradables, en el que la gente está oprimida y en el que suceden cosas que en la vida real serían impensables. Bueno, impensables. La quema de libros por todo el mundo. Los libros están prohibidos. Los libros son un arma peligrosa. Y cierto es. Y en este caso hay un grupo de bomberos que en lugar de apagar fuegos se dedican a crearlos, quemando libros. Nuestro protagonista se llama Guy Montag y este es el personaje que de repente en un momento determinado abre los ojos, cuando se encuentra en realidad con una vecina que tiene una forma de pensar muy diferente y que al final también desaparece. No sabemos lo que sucedió con ella. Al principio este libro no lo entendía muy bien, no conseguía seguirle el hilo, sin embargo seguí con él, no quise dejarlo porque además este es uno de estos libros que me aparecen en mi póster súper mágico de 100 libros este año. Así que no quise dejarlo, no quise abandonarlo y creo que hice bien porque a medida que fui avanzando, vi cómo se adentraba en el mundo literario. Hay grupos de personas que son como la revolución, los revolucionarios que no quieren dejar de leer y que leen a escondidas y tienen obras memorizadas para que esta información, esta magia no se pierda. Me ha encantado, es un buen libro. Yo creo que para abril, que es el mes del libro, me parece un bonito homenaje. El siguiente libro se titula Nuestra casa y está escrito por Louise Cantlish. Este libro fue mi primera decepción del mes. Sí, este libro me lo recomendaron a través de Instagram. Sigo a una chica, me gustan sus publicaciones y ella me dijo, mira, este libro está muy bien y van a hacer una serie de este libro. Bueno, pues básicamente tenemos aquí en esta historia a Fiona. Fiona llega un día a su casa de un viaje y se encuentra con que hay gente mudándose en esa casa. Y es como, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi marido? O ex marido con el que estoy conviviendo para que mis hijos no se traumaticen por nuestra separación. Bueno, después de ese primer impacto inicial, Fiona se da cuenta de que su ex marido ha vendido su casa y no le ha informado de ello. Y además ha desaparecido. Bueno, yo les voy a comentar esto. O sea, yo empecé a leer esto en electrónico, en mi Kindle. De hecho, pagué por él. Y acabé escuchándolo en audiolibro porque pensé que sería mucho más rápido. Esta historia es aburridísima. Es muy aburrida. Creí que sería entretenida por el hecho de que Fiona al final se decide a hablar sobre su problema, lo que le ha sucedido, a través de un podcast que habla sobre crímenes de este estilo. Bueno, pues pensé que a lo mejor al ser audiolibro, el podcast se escucharía mucho mejor. Una mierda. O sea, este libro era aburridísimo. Se la pasaba hablando sobre la vida cotidiana que tenía esta mujer antes de que su marido se la metiera doble. Y su vida era aburrida. Era aburrida. Su marido le puso los cuernos y ella decidió, no sé, pues que por fin era el momento de dejarlo, después de la segunda corneada. No sé qué era lo que yo esperaba de este libro, esperaba que me gustara un poco más. De hecho tenía la impresión de que iba a ser algo un poco más de misterio, pero no fue así. La historia está contada desde el punto de vista de Fiona, pero luego también desde el punto de vista del marido. No me pregunten el nombre, no lo recuerdo. Sin embargo, creo que la historia de su ex marido es mucho más interesante, su punto de vista es mucho más interesante porque vamos viendo cómo se va metiendo en un fregado tras otro. Este tío no es más imbécil porque no se entrena, pero es que realmente las cosas que le pasan eran perfectamente evitables. Porque a través de su historia es como vamos a saber qué es lo que realmente pasó y por qué Fiona ha perdido su adorada casa. Le había puesto por alguna razón 3 estrellas, pero se la acabo de reducir a 2, porque realmente era insoportable, incomestible. Lo puse a alta velocidad y aún así no acababa con este maldito libro.
Mi siguiente lectura se publicó hace muy poquito y se titula Meet Me in the Margins, escrito por Melissa Ferguson. En este libro nuestra protagonista es una joven que trabaja en una editorial, pero en secreto se dedica a escribir su propia novela romántica. Su editorial no se dedica a este tipo de novelas, tienen un poco más de thriller, ciencia ficción y ese tipo de historias, así que tiene que buscar por su propia cuenta a alguien que le publique la novela. Cuando acude a una entrevista con su agente, la que posiblemente pueda publicarle el libro, le dicen que está un poquito floja, que la novela necesita un poquito más de retoques, así que se dedica a reeditarla, pero lo hace durante las horas de trabajo, en una habitación que supuestamente es secreta. Cuando un día por error olvida su documento en esa habitación, al día siguiente cuando va a recogerlo descubre que alguien lo ha editado por ella. Ha puesto notas en los márgenes y a partir de entonces ella empieza una especie de relación con esta persona misteriosa que está ayudándola con su novela. Bueno, esta historia es adorable, eso para empezar. Esta historia habla sobre libros y se habla sobre el mundo editorial y habla también sobre esas costumbres que tenemos los lectores con nuestras historias. Pero creo que le falta un poquito de romance. O no de romance, tal vez es de esa parte excitante de las historias de amor, de las historias románticas. Creo que ha sido muy vainilla esta novela. Adorable, eso sí, para todos los públicos. Pero en mi opinión le faltaba un poquito más de picante. Y para la siguiente novela pido por favor un aplauso, un redoble de tambores, algo porque creo que me lo merezco. Por favor. ¿Por favor? Vale, nada, gracias. El siguiente libro es La mensajera del bosque, escrito por Maite Ochotorena. Yo estoy súper orgullosa de mí misma porque este libro lo tenía pendiente desde hace un siglo, casi un año. Era de esos libros que tengo sin terminar, de los que tengo a medias. Vale, ahora sí, ¿verdad? Desgraciadamente al retomar el libro y empezarlo desde el principio mi emoción se acabó. De hecho estaba pensando durante todo este año prácticamente que quería leer este libro, que necesitaba saber cómo acababa. La protagonista de esta historia se llama Chris Stoyan. Despierta un día sin saber nada sobre sí misma, sin recordar absolutamente nada, ni de dónde está, ni en qué año vive, ni cómo se llama. Poco a poco va recordando cosas, va avanzando, intentando reintegrarse en su vida diaria, pero descubre que lleva 2 meses desaparecida. Tiene marcas por todo el cuerpo. En otra línea de la historia descubrimos que están apareciendo cadáveres por todo Madrid. Y lo curioso es que donde hay un cadáver, de repente hay una explosión de cosas verdes. De la naturaleza. Empieza a crecer un bosque, flores, ramas, un montón de cosas. Llegó una tercera línea, volvemos atrás en el tiempo, unos 10 años más o menos, donde una muchacha nació, vemos su nacimiento y esta chica tiene poderes sobrenaturales. Bueno, a lo largo de la historia vemos cómo estas tres líneas se van entrelazando, cómo va cogiendo forma toda esta historia, qué tiene que ver lo uno con lo otro, qué le pasó a esta Chris. O sea, está bien. Yo creo que la premisa de este libro está muy bien planteada, me pareció muy interesante, porque la muchacha es la de los poderes sobrenaturales, tiene algo que ver aquí, es un punto principal de esta historia. Pero la forma que ha tenido la autora de ejecutarla no me ha parecido la más adecuada y para mí se ha quedado como a medias. El libro tiene 500 páginas, es lo que me da rabia. O sea, has tenido 500 páginas para desarrollarme muchas cosas y me has contado algo que yo no necesitaba saber y que ni siquiera me interesaba. Por ejemplo, la relación que tiene Chris con su mejor amiga, que se llama Ruby. Ruby, ¿quién cojones se llama Ruby? Es lo más tóxico que he visto en mi vida. Lo más tóxico. ¿Se han leído After? Eso no es nada. Lo de esta chica, la manipulación, es horrible. Me dio rabia durante la mayor parte del tiempo, que es como, Chris, ¿por qué le sigues? ¿Por qué le sigues el juego? ¿Por qué le haces caso? Aire, necesito aire. Lo bueno que tiene esta novela es que sí que nos muestran cosas, nos van dando carnaza durante todo el tiempo. Pero para mí se quedaron muchas cosas sin responder cuando llegué al final y eso fue lo que me dio mucha rabia. Además de que hay muertes que yo creo que no eran necesarias. O sea, hay algunas que sí, pero había otras que es como, de verdad tenías que hacer eso. De verdad tenías que matar a ese personaje. Le había cogido cariño. En fin, que le di 3 estrellas y yo creo que están bien puestas.
El siguiente título, que acabé casi a la par que La mensajera del bosque, se titula 13. El asesino está, bueno, algo así. 13 es básicamente el título. Y está escrito por Steve Cavanagh. A este libro le di 4 estrellas y media. La verdad es que ya les voy a explicar por qué no llegó al 5. Este libro me ha fascinado. Este es un thriller policíaco en el que acusan a un hombre, a un actor, de asesinar a su novia o esposa y a un amigo suyo. Nuestro personaje principal se llama Eddie Flynn, o Edward, si no me equivoco. Eddie Flynn, que es el abogado de nuestro acusado. Pero lo interesante de este libro es que no solamente seguimos a Eddie y al acusado, sino también al asesino. Porque, a ver, esto no va a ser spoiler porque de hecho está en la portada del libro. El asesino no está entre el público, sino entre el jurado del caso. Por lo tanto, lo que va a intentar este asesino es que el resto del jurado se convenza de que el acusado es realmente culpable de lo que ha hecho para él librarse del crimen. Es súper inteligente este tío. A ver, puede que lo que voy a decir ahora esté mal, porque no debería, pero me ha encantado este personaje. O sea, este personaje me ha parecido casi perfecto. El autor le ha entregado a este hombre una inteligencia sobrehumana. De hecho, la característica principal de él es que no puede sentir dolor. Tiene una de estas enfermedades genéticas en las que tiene anestesia genética o algo así, creo que se llama. La cuestión es que me parece fascinante cuando crean a un personaje con una de estas habilidades. Desgraciadamente la utiliza para el mal, pero aún así me parece muy fascinante. El problema de este personaje, y por el que le he dado este libro tan solo 4 estrellas y media, es que creo que con este personaje se pasó mucho de la raya. Lo ha hecho un personaje muy inteligente, lo ha hecho un hombre con muchas capacidades, pero es que llega a un extremo que es poco creíble. Y en contrapartida está Eddie. Eddie es un abogado muy peculiar. Él se dedica a defender a la gente que él considera que es inocente y, por supuesto, en este caso, el acusado se llama Eddie también, no me acuerdo, Solomon. El apellido es Solomon. Pues él considera que Solomon es inocente y que alguien tiene que haber cometido ese asesinato. Sin embargo, Eddie tiene la peculiaridad de que antes de ser abogado fue un criminal también, porque se dedicaba a las estafas. Así que se conoce muchos trucos, tiene mucho ingenio para conseguir lo que quiere en un tribunal, y eso se nota o empieza a verse cuando el juicio comienza. Porque antes de eso yo decía, este tío no sé qué pinta aquí, yo creo que no va a tener mucha importancia. Pero en el momento en el que empieza el juicio, es cuando a mí me impresiona. El siguiente título fue una sorpresa también, porque me gustó muchísimo y no recordaba que este libro fuera así. Se titula El Gran Gatsby y está escrito por Scott Fitzgerald. Esta historia la leí hace casi como 15 años más o menos, pero en una de estas versiones en inglés que nos dan en el instituto. O sea, no recordaba que esta historia fuera así o que acabara de la manera en la que acaba. Nuestro protagonista se llama Nick Carraway y se ha ido a vivir, ha dejado el oeste y se ha ido a vivir a Nueva York. Intenta encontrar ese sueño americano que casi todos persiguen y resulta que junto a su casa vive un multimillonario llamado Jake Gatsby. Este hombre da fiestas casi todas las noches y en una de esas noches él acude a una de ellas, pero descubre que su vecino es un poco peculiar y que apenas tiene interacción con el resto de la gente que va a su casa. Aún así, mágicamente, estos dos personajes acaban convirtiéndose en buenos amigos y Nick descubre muchas cosas de la vida de Gatsby que le van a sorprender. Este personaje de repente se ve envuelto como en una especie de globo, burbuja de gente millonaria, bien posicionada, que se sale con las suyas en casi todo, y que Jay Gatsby, aunque es millonario también, casi no pega en ese mundillo. La historia me ha gustado mucho la ambientación que tiene de los años 20, de las fiestas, no sé, me ha parecido como muy elegante. Una historia muy elegante, muy de fiesta. Mi siguiente lectura fue Sin Amor, escrito por Alice Oseman. Este libro creo que salió hace muy poquito en castellano y la autora es la misma que escribió Heartstopper. Esta fue otra novela que me gustó muchísimo y que me pareció muy interesante porque explica muchas cosas de las que yo no tenía ni idea. Nuestra protagonista se llama Georgia, tiene 19 años y a su edad ella jamás ha recibido un solo beso. Ni siquiera ha estado interesada en tener un primer beso o una relación romántica con otra persona.
Empieza a sentir como una especie de presión social por tener una pareja, su familia quiere que tenga novio y le insisten siempre. La cuestión es que cuando Georgia llega a la universidad se da cuenta de que no es lo suyo lo de tener una pareja y que tan solo la idea de besar a alguien o tener un encuentro íntimo con otra persona le repugna. A lo largo de este libro vemos como Georgia se va encontrando a sí misma y descubre que ella es una persona asexual y aromántica. Estos son términos que yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento de ellos, de los que no he oído hablar mucho, y por eso me ha gustado que este libro exista. Porque hay muchas cosas de nuestra sexualidad que muchas veces no exploramos y que como la gente tiene tan asumido que la vida se trata de amar a otra persona o de encontrar a otra persona para pasar el resto de nuestras vidas con ellas, parece un poco fuera de lugar que alguien no tenga esos mismos deseos. A este libro le pude dar solamente 4 estrellas, que no es poco, por el hecho de que esto es una novela juvenil, ¿vale? Entonces, Georgia tiene 19 años y comete muchas estupideces a lo largo de este libro. Los 2 últimos libros de mi mes han sido libros de relatos, un género que a mí la verdad es que no me atrae mucho, pero que en este caso lo han hecho un poquito, al menos uno de ellos más que el otro. El primer título es Sacrificios Humanos y está escrito por María Fernanda Ampuero. Lo primero que tengo que decir es que estos 2 libros están escritos por ecuatorianas. Una cosa que a mí me avergüenza decir que es que no conozco la literatura de mi país. Y no sé por qué. Y la verdad es que esta novela, este libro de relatos lo escogí porque lo oí mucho en otros canales y dije, voy a probar. Ni siquiera sabía que era de ecuatorianas. Pero dije, oye, voy a probar. A lo mejor son unos relatos bastante interesantes. Y la verdad es que este primero sí que lo ha sido. Sacrificios Humanos es bastante incómodo. Es un libro bastante incómodo. No puedo decir mucho porque cada relato es diferente y cada relato, bueno, son muy cortitos, no puedes hablar mucho sobre ellos sin hacer spoiler. Pero esta mujer escribe de una forma que me parece interesantísima y muy macabra. Muy visceral, muy detallada, tiene descripciones que cualquiera haría ascos. O sea, cualquiera diría, ¿qué es esto? ¡Qué horror! No quiero seguir leyendo esto, pero a mí me encanta. Me encanta. Me encanta que hable sobre asquerosidades, sobre cosas incómodas, sobre... no sé. Me ha gustado muchísimo esta novela y de hecho pienso seguir leyendo muchos más de sus libros. Ya los tengo seleccionados en Storytel. El siguiente y último libro está escrito por Mónica Ojeda y se titula Las Voladoras. Este libro también es una colección de relatos que me ha gustado mucho menos que el anterior. Los estilos son muy diferentes, por supuesto. También se habla de cosas bastante macabras y sí que tiene un par de cuentos que me gustaron mucho. Pero con este, yo sentí que dejaba las cosas demasiado abiertas. Con María Fernanda Ampuero sentía que la historia quedaba en un punto exacto, correcto, en el que yo podía imaginar el resto o el final. Con Mónica Ojeda ha sido un poco más desalentador porque sentía que realmente la historia se quedaba a medias y ni siquiera me daba una pauta para yo poder terminarla en mi mente. Ha sido un poquito más decepcionante, sin embargo le he dado 3 estrellas y ya tengo seleccionado otros cuantos libros que quiero leer de ella. De hecho he seleccionado muchísimos más libros de escritoras ecuatorianas. Una cosa que me ha traído mucho de Las Voladoras es que en uno de los relatos hablaban sobre cosas que me recordaron a mi infancia. Antes de irme, sé que esto no lo hago muy a menudo porque de hecho ya he dicho muchas veces que no pienso hacer listas de futuras lecturas porque nunca las sigo. Sin embargo, cuando terminé de leer La Mensajera del Bosque y 13, dije, hay libros aquí que me están llamando la atención y quiero ponerlos en una parte. Son solo 5 libros que yo creo que los he escogido por lo cortitos que son algunos de ellos. ¿De acuerdo? El primero es Realm of Rights. Está escrito por Taylor Balasavich. Es uno que he adquirido hace muy poquito y que me lo ha firmado el propio autor. Se titula Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. El siguiente es casi un clásico, Misery, de Stephen King. Luego tengo Yo Henry, de Naomi Gibson. Esta vendría a ser una novela más que nada de ciencia ficción sobre inteligencias artificiales. Y por último, como he visto que todos los libros son de color oscuro, he dicho voy a escoger uno que sea un poquito más claro y que me dé un poquito de luz. Y he escogido Tú y otros desastres naturales, de María Martínez. Pues bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un me gusta. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse y denle la campanita de notificación para saber cuando subo un nuevo vídeo. Por lo pronto lo dejamos aquí. Espero que tengan un buen día, tarde o noche, donde quiera que estén. Y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima.